Bueno, preparé una conferencia que creo que va a ser de interés para todos aquellos que están interesados en la traducción y también que se han dado cuenta en algún momento de la gran variedad que existe en el ámbito hispánico en torno a cómo utilizamos el lenguaje. Y bueno, preparé esta conferencia que he titulado Reflexiones en torno a la variación léxica en el ámbito hispánico y la traducción. Y a la vieja usanza preparé mi conferencia de manera escrita. Yo creo que la idea es que la lea y terminando, si tienen alguna duda, comentario, platicar en torno a ello, profundizar en ciertos aspectos que les hayan llamado la atención. Entonces, bueno, sin más prolegómenos, voy a iniciar. Que existe igual número de formas diversas de hablar una lengua como hablantes de la misma, resulta un hecho patente e incontrovertible tanto para el individuo común como para los especialistas y estudiosos del lenguaje. Todos, por el simple hecho de afincar nuestra experiencia del mundo en una lengua determinada y desenvolvernos en sociedad, experimentamos cierta fascinación, extrañamiento, curiosidad o rechazo ante ciertas formas de expresión verbal que identificamos por diferentes razones como propias o ajenas. Las consecuencias teóricas y metodológicas que se desprenden de esta variación y variedad de los actos verbales en las comunidades de habla, así como en el devenir histórico de las lenguas humanas, muestran las dificultades que enfrenta la lingüística contemporánea al momento de querer establecer con claridad y en toda su complejidad su objeto de estudio. Del paradigma estructuralista más ortodoxo hasta las gramáticas formales más sofisticadas, hemos heredado una concepción abstracta y autocontenida de los hechos lingüísticos, donde la dimensión sociohistórica de las lenguas y su consiguiente variación adquieren, en el mejor de los casos, un interés marginal o francamente anecdótico. Han sido disciplinas como la dialectología, la etnografía de la comunicación, la sociolingüística y el análisis del discurso las que han abierto el camino para valorar, comprender, describir y explicar la variación intrínseca que acontece al interior de los sistemas lingüísticos. Si lo que buscamos es partir de un marco de referencia en el que la variación se asuma como un hecho consustancial a las lenguas humanas, debemos reconocer que resulta infructuoso adherirse a una concepción abstracta, rígida y estrecha de lo que significa saber hablar una lengua, pues durante el proceso de adquisición de la lengua materna no nos apropiamos exclusivamente de un conjunto de reglas fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas para producir y comprender un sinfín de mensajes que nunca antes hemos oído, como se plantea en la competencia lingüística chomskiana, sino que aprendemos a comunicar nuestras necesidades, inquietudes, intereses y a desarrollarnos como individuos poseedores de una lengua en situaciones de uso puntuales que se rigen por su pertinencia significativa en una comunidad de habla. De modo que hablar una lengua implica un conocimiento profundo que nos permite distinguir cuándo hablar, cuándo no, de qué hablar, con quién hablar, cuándo, dónde, en qué forma, como observa Himes. Estas formas o modos de hablar que vamos adquiriendo como individuos de una comunidad lingüística nos preparan para desenvolvernos con soltura, congruencia y naturalidad en diversas situaciones comunicativas, pues todos sabemos que no es lo mismo entablar una conversación con los amigos, exponer un tema a profundidad frente a un auditorio, que no es lo mismo dialogar con el jefe durante una junta de trabajo que con la pareja o con los padres. Visto desde esta perspectiva, la facultad de hablar trasciende el plano neurofisiológico para entrar en el plano sociocultural, donde la variación adquiere su verdadera proyección comunicativa y simbólica. Con el fin de ofrecer un acercamiento a algunas de las implicaciones teórico-prácticas de la variación lingüística en el ámbito de la traducción, en esta conferencia quisiera presentar algunas reflexiones sobre la variación léxica en la lengua española y el modo en el que se puede y suele abordarse en los medios de comunicación y en las prácticas traductoras en el mundo hispanohablante. Para ello, lo primero que debemos hacer es tener una idea clara sobre lo que habremos de entender por variación lingüística y llevar a cabo un breve recorrido sobre cómo ha sido tratada la variación léxica en la teoría lingüística. De acuerdo con el diccionario de términos clave L, la variación lingüística es el uso de la lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o histórico, de manera que cualquier nivel de descripción lingüística, llámese fonemas, morfemas, palabras, estructuras sintácticas, etc., está sujeto a algún tipo de variación. La geografía lingüística, como la rama de la dialectología que se encarga de estudiar la distribución y difusión espacial de los hechos lingüísticos,
nos permite dar cuenta de la variación desde un punto de vista horizontal o diatópico. Como hispanohablantes, esta variación geográfica, especialmente la que tiene que ver con la pronunciación de ciertos elementos lingüísticos y con el léxico, se nos manifiesta abiertamente cuando interactuamos con algún individuo proveniente de algún otro país de habla hispana, ya sea peruano, argentino, cubano, español, chileno, venezolano, etc. De hecho, nuestra percepción de esta diferencia es tan clara que no tenemos mucha dificultad para imitar lo que llamamos otros acentos. Ciertamente, esta variación diatópica de la lengua también la encontramos al interior de nuestro país. Por ejemplo, un hablante de español mexicano en Mérida, Yucatán, utiliza la palabra huishar para referirse al acto de orinar. También puede recurrir al verbo encampanarse para hablar de alguien que se ha enamorado o está entusiasmado por algo, o bien prefiere el mayismo shish para denominar lo que en otras latitudes del país conocemos como sobaco o axila. Pensemos también en un hablante de español en Tijuana, donde si uno anda a bichi significa que está desnudo, donde un winner es un ladrón o alguien abusivo, o donde para hacer referencia a un amigo, camarada o compañero es común escuchar el anglicismo homie. En resumidas cuentas, la variación geográfica de la lengua es un tipo de variación fácilmente perceptible por los hablantes. Sin embargo, cuando pensamos en las lenguas como diasistemas, resulta que su esfera geográfica representa solamente una de las dimensiones de la variación. Así, la sociolingüística nos proporciona las herramientas necesarias para atestiguar lo que algunos denominan variación vertical de la lengua, cuya naturaleza se encuentra condicionada por las circunstancias socioculturales, los factores expresivos y las situaciones comunicativas en las que los hablantes de una comunidad lingüística se involucran en el ir y venir de su actividad dialógica y comunicativa. A diferencia de la variación diatópica, este segundo tipo de variación puede ser de dos tipos: uno, social o diastrática, o dos, estilística o diafásica, a los que bien se pueden agregar la variación temática o diatécnica. Por último, no debemos olvidar que también existe la variación temporal o diacrónica. Para ponderar en su justa dimensión la omnipresencia de la variación lingüística, solamente es necesario echar un vistazo a la situación actual de la lengua española. Como es sabido, la lengua española, como la segunda lengua materna más hablada después del chino mandarín, es la lengua nativa de cientos de millones de hablantes en el mundo. La cifra exacta, de acuerdo con la publicación Ethnologue, Language of the World, es de 442 millones, 384.990 hablantes nativos de español. Ahora bien, al sumarle a esta cifra 70.606.900 hablantes que utilizan el español como segunda lengua, tenemos un total de 512.991.890 hispanohablantes en la Tierra. Si partimos del principio de que solamente 28 de las más de 7.000 lenguas reconocidas en el orbe superan los 50 millones de hablantes, podemos hacernos una primera idea de la variación de una lengua como la española, que cuenta con una enorme cantidad de hablantes y una inmensa dispersión geográfica. Al tomar como base las grandes zonas dialectales que propone, por ejemplo, el corpus del español del siglo XXI de la Real Academia Española, tendríamos que existen al menos 10 grandes dialectos del español. 1. España. 2. México y Centroamérica. 3. Un español del Río de la Plata. 4. Un español del Caribe continental. 5. Un español de las Antillas. 6. Un español andino. 7. Un español chileno. 8. Un español de Estados Unidos. 9. Un español en Guinea Ecuatorial. Y 10. Un español en Filipinas. Por su parte, debemos tener en cuenta lo que señala Luis Fernando Lara cuando sostiene que el español es una lengua pluricéntrica cuya unidad y diversidad es producto de la acción difusora de varios centros relativamente autónomos entre sí. De manera que cada uno de los 21 estados nacionales en los que el español constituye una lengua nacional conforma un centro del español contemporáneo. Sin embargo, agrega Lara, no debemos caer en la falsa percepción de considerar cada uno de estos centros de manera aislada, pues en este pluricentrismo de la lengua española existen centros cuya capacidad, trascendencia y alcance difusor es mayor que la de otros. Para el caso del continente americano, Osterreicher postula la existencia de 3 grandes dialectos hispanos cuya importancia y acción difusora sobrepasa sus propias fronteras políticas. Me refiero al español de México, al español de Buenos Aires y al español de los países andinos como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, etc. Ante la justificada e imprescindible observación de que el español es una lengua multicéntrica, Lara postula el concepto de multipolaridad mediante el cual se sustenta la existencia de diversos centros del español contemporáneo.
que a su vez conforman polos de difusión con distinto nivel de repercusión e importancia en el mundo hispanohablante. Algunos factores que participan y permiten que un centro del español constituya un polo de mayor influencia y difusión que otros son el número de hablantes que tiene dicha variante, el nivel educativo y poder económico de esos hablantes, el alcance y cobertura de sus programas de radio y televisión, el número de libros originales traducidos que se producen y se publican en una u otra variante de la lengua española. Independientemente del número de dialectos del español que se propongan, ya sea mediante criterios lingüísticos, geográficos, históricos o socioeconómicos, no deja de ser curioso observar que todos los hispanohablantes, a pesar de nuestras diferencias, tenemos por verdadero y sin dejo de vacilación que hablamos exactamente la misma lengua. Esto es posible en parte gracias a la historicidad de las lenguas, pues los seres humanos, como seres históricamente determinados, nos apropiamos de una lengua mediante la adopción de un sistema lingüístico y una serie de usos históricamente dados y transmitidos a través de otros individuos pertenecientes a la misma comunidad. Ciertamente aquí cabe preguntarse cuáles son los elementos que configuran esta actitud que tenemos hacia nuestra lengua, a pesar de la diversidad que la caracteriza. Nuevamente, el pensamiento de mi maestro Luis Fernando Lara parece darnos una respuesta plausible al respecto. De acuerdo con este reconocido lingüista mexicano, existen tres grandes valores que organizan la idea que los hispanohablantes hemos venido construyendo de la lengua española a lo largo de la historia. Estos valores son: 1. El valor del entendimiento, mediante el cual los hispanohablantes, independientemente de las diferencias que existen en y entre nuestros dialectos, buscamos siempre el modo de darnos a entender y tenemos la disposición de entender al otro. En pocas palabras, somos una comunidad que se preocupa porque el otro nos entienda. Este valor apareció hacia el siglo XIII durante el reinado de Alfonso X el Sabio, quien se dio cuenta que era necesario que todas las leyes de León, Castilla y los demás reinos estuvieran escritas en una misma lengua para evitar malentendidos y poder impartir justicia. El valor de la identidad de la lengua, instaurado como efecto de la gramática de la lengua castellana publicada en 1492 y elaborada por Antonio de Nebrija, y mediante la cual todos los hispanohablantes nos reconocemos al identificar que la lengua ahí plasmada es la lengua que hablamos. Y 3. El valor de la unidad de la lengua forjado a partir de las independencias de las colonias españolas en América. De acuerdo con Lara, este valor surge gracias a Andrés Bello, quien, para impedir que el español americano se fragmentara, buscó que se mantuviera la unidad de la lengua, de manera que este valor permite evitar el uso de ciertos regionalismos que pueden impedir que los hispanohablantes de otros dialectos del español no nos entiendan. En resumidas cuentas, nuestra idea del español es una construcción histórica que se constituye a partir de estos tres niveles. No obstante, como hemos venido señalando, cada país hispanohablante constituye un centro de difusión de la lengua al interior de su propio territorio y algunos de estos centros tienen mayor capacidad de influencia. De manera que el español es una lengua multicéntrica, multipolar, que a pesar de sus notables diferencias a nivel dialectal, consideramos como una misma lengua gracias a los valores del entendimiento, de la identidad y de la unidad. Con estos antecedentes, cabe ahora preguntarse de qué manera ha sido abordado el fenómeno de la variación léxica en el marco de la teoría lingüística y cómo se vincula esta concepción con la práctica de la traducción. Como primer punto, es importante distinguir que, en su devenir histórico, el español se ha convertido en una lengua que se materializa y cumple diversas funciones comunicativas en distintos géneros discursivos. Autores como Wulf Ochterreicher y Peter Koch y Johannes Kabatek hablan de que como hablantes de una lengua somos educados en distintas tradiciones discursivas. Esas tradiciones discursivas podemos entenderlas como moldes de usos convencionalizados que guían la transmisión de un sentido mediante elementos lingüísticos tanto en su producción como en su recepción. Al interior de estas tradiciones discursivas podemos encontrar géneros textuales que constituyen formas de expresión que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo en una comunidad lingüística particular y que cabe agrupar bajo distintas categorías dependiendo de las similitudes que tienen en cuanto a contenido temático, composición y estilo verbal. Por ejemplo, entre las funciones que tiene el español contemporáneo podemos distinguir algunos géneros textuales como conversaciones cotidianas, tanto en una lengua estándar como en una lengua no estándar. Al interior de estas conversaciones cotidianas en lengua no estándar podemos encontrar textos regionales y textos que hacen uso de jergas. 2. Textos literarios, donde encontramos la novela, el cuento, el ensayo, el teatro, o la literatura popular, como la novela rosa, las historietas o los cómics. 3. Textos periodísticos,
en donde podemos encontrar reportajes, editoriales, reseñas, ya sea políticas, sociales, culturales, deportivas, policíacas, etc. 4. Textos científicos. En el caso de las ciencias humanas, como la bibliotecología, la filosofía, la historia, la pedagogía, la educación, la psicología, etc. Ciencias sociales, como la antropología, la geología, el derecho, la economía, la geografía, la sociología, etc. Ciencias físico-matemáticas, como la astronomía, la electricidad y electrónica, la física, la geofísica, las matemáticas, la computación. Ciencias químico-biológicas, como la biología, la química, la farmacología. Ciencias administrativas, como la administración, contabilidad, las finanzas, el comercio. El arte, como la arquitectura, danza, artes plásticas, música, cine, etc. Textos técnicos, como ingeniería, ya sea civil, industrial, automotriz, aeronáutica, naval. Textos de comunicación, como pueden ser el correo, el periodismo, la publicidad, la mercadotecnia, los textos que aparecen en la radio, en televisión, etc. También textos que son propios de ciertos oficios, como puede ser la agricultura, la ganadería, la pesca, la carpintería, la electricidad, etc. Y otros textos como pueden ser los textos religiosos o los discursos políticos. Al enumerar algunos de los tipos de textos que podemos formular y leer como hablantes de español, cabe preguntarse en cuáles de ellos la presencia de la variación léxica es más común. A primera vista, pareciera que nuestras interacciones cotidianas en lengua no estándar, así como en algunos textos literarios, es donde mayor variación en el vocabulario podríamos encontrar. No obstante, los estudiosos en terminología prueban que también dentro de rubros técnicos científicos es común encontrar diferencias léxicas dialectales. Si bien es cierto que existe una base común que está sustentada en nuestras tradiciones verbales cultas que nos permiten como hispanohablantes comunicarnos prácticamente sin problemas en el ámbito técnico y científico. Ahora bien, al pensar que este tipo de géneros textuales existe en otras lenguas modernas y que en muchos casos, por diversas razones, es necesario traducir la producción verbal en lenguas extranjeras al español, resulta legítimo preguntarse a qué español debemos traducir. Sin duda alguna, esta pregunta engloba problemas que competen al tipo de vocabulario que hay que emplear para ofrecer una posible versión de estos textos a una o más comunidades de hispanohablantes. Me parece que aquí nos encontramos ante una situación que nos obliga a reflexionar en el fenómeno de la variación léxica. Hasta donde llega mi conocimiento, la variación léxica es un tema poco tratado en términos empíricos entre los especialistas del lenguaje. Si bien la sociolingüística variacionista ha forjado un largo y fructífero recorrido en lo que a la variación fónica se refiere, la concepción misma de la variación léxica parte de una dificultad de base que impide abordarla de un modo claro y satisfactorio. Pues al establecer el principio de que para que exista este tipo de variación es necesario que dos unidades léxicas puedan ser permutables en cualquier contexto sin que su significado cambie, nos enfrenta con el problema de caracterizar con precisión lo que habremos de entender por significado o contenido. Si bien pares léxicos como rápido y veloz, o comenzar e iniciar, romper o quebrar, pueden ser sustituibles en varios contextos de uso, también es cierto que no siempre cumplirán a cabalidad con este principio de sustitución. Pensemos, por ejemplo, en casos como iniciar una computadora frente a comenzar una computadora, que parece dar un sentido totalmente distinto. Debido a esta dificultad, la mayoría de los estudios enfocados a la variación léxica suelen partir de un enfoque onomasiológico donde se plantea la existencia de una equivalencia referencial entre dos o más palabras, aunque no exista una equivalencia pragmática o comunicativa absoluta. Desde la lingüística cognitiva, se ha propuesto la pertinencia de distinguir entre variación onomasiológica formal y variación onomasiológica conceptual. Como su nombre lo indica, la variación conceptual consiste en la posibilidad que tiene un hablante de elegir entre dos palabras distintas para introducir un mismo concepto, sin que esto suponga que ambas palabras deben tener el mismo significado. En estos casos, el hablante tiene la facultad de conceptualizar algo, ya sea desde un punto de vista muy general o desde un punto de vista muy específico, por lo que se trata de una variación que implica la elección de categorías conceptuales distintas. Tomemos por ejemplo el caso de cereal y avena, que aunque sepamos que su significado no es el mismo, en ciertos contextos pueden ser utilizados indistintamente. No obstante, la avena como un tipo de cereal tiene un significado mucho más específico. Por su parte, la variación formal es aquella que involucra la posibilidad de nombrar un mismo referente de distintas maneras, es decir, se comparte una identidad referencial aunque el significado sea distinto.
Pensemos, por ejemplo, que lo que en México conocemos como playera, en España, Colombia y Costa Rica se le llama camiseta, en Argentina, Paraguay y Uruguay se le dice remera, y en Chile y Bolivia, polera. Cabe señalar que, desde un punto de vista connotativo del significado, la variación formal entre dos palabras también suele implicar diferencias en cuanto a su valor emotivo, estilístico o discursivo. Independientemente de lo anterior, la consideración de estos dos tipos de variación resulta relevante para la práctica de la traducción. En el caso de la variación conceptual, se ha comprobado que existe una tendencia en la traducción literaria a la simplificación léxica. Es decir, las traducciones de este tipo de textos suelen tener menor riqueza léxica que sus originales y suelen presentar palabras de mayor frecuencia de uso y con un significado mucho más general. Mi alumna Aura Jiménez Rivera, que está elaborando un estudio sobre los mecanismos traductológicos que George Lee Schade, el primer traductor de llamas al inglés, utilizó para traducir algunos vocablos, entre ellos varios mexicanismos presentes en esta obra de Juan Rulfo, ha encontrado que hay una amplia tendencia a la generalización o simplificación léxica. Es decir, se sustituyen palabras que son mucho más específicas en el texto original por palabras más generales en el texto meta, tal y como podemos ver en los siguientes ejemplos. Aguardiente, en el cuento Talpa, en el texto fuente tenemos: por eso, mientras Natalia le enjuagaba los pies con aguardiente para que se le deshinchara, le daba ánimos. Y en el texto meta se traduce como: that's why Natalia encouraged him while she rubbed his feet with alcohol so the swelling would go down. Donde el significado del vocablo alcohol en inglés o alcohol en inglés, que nos interesa en este caso, resulta mucho más general que lo que significa aguardiente en español. Veamos las excepciones que corresponden a estos usos según el Merriam-Webster y el Diccionario del Español de México. Según el Merriam-Webster, alcohol es drink such as whiskey or beer containing ethanol. Y el DEM, aguardiente, dice bebida con alto grado de alcohol destilado de frutas o plantas, anís, maguey, etc., como el tequila, el mezcal, el vodka o el whisky. También tenemos en el cuento Talpa el caso de Ocote, que en el texto fuente dice: me acuerdo bien de esas noches. Primero nos alumbrábamos con ocotes. Después dejábamos que la ceniza oscureciera la alumbrada y luego buscábamos Natalia y yo la sombra de algo para escondernos de la luz del cielo. Y la propuesta de traducción es: I remember those nights very well. First we had some light from a wood fire. Afterward we'd let the fire die down. Then Natalia and I would search out the shadows to hide from the light of the sky. Lo mismo sucede en este segundo ejemplo, donde ocote es un tipo particular de wood fire, como lo señala el DEM. Ocote es visto como árbol genérico pinus de la familia de las coníferas, perteneciente a distintas especies, que se caracteriza por producir mucha resina, crece en tierras altas de clima frío y alcanza de 20 a 25 metros de altura en la mayoría de sus especies. En cambio, un wood fire es un fuego hecho con cualquier tipo de leña y no precisamente un ocote, que en inglés se conoce como Montezuma Pine. Para el caso de la variación formal, debemos pensar en la importancia que puede tener para la localización. La localización, entendida como el proceso mediante el cual se toma un producto para volverlo lingüística y culturalmente apropiado para un mercado venta en el que se espera sea utilizado y vendido, es un fenómeno complejo en el que deben intervenir expertos en distintas áreas del conocimiento como la informática, la mercadotecnia y la traducción. En su nivel lingüístico, la localización tiende a vincularse con usos del lenguaje característicos de un país, de una región, de un grupo social o de un grupo etario, etc. Esa estrategia de comercialización ha comenzado a ser utilizada en la industria de los videojuegos, en el doblaje de películas y en la creación de sitios de internet. De hecho, no resulta raro encontrar que empresas como Google, Yahoo, Amazon, entre otras, manejen versiones localizadas de sus portales. Sin embargo, en la industria de la mercadotecnia y la publicidad no siempre se puede recurrir a la localización como estrategia de marketing, sino que muchas veces se elaboran campañas publicitarias estandarizadas para lograr que un producto tenga un mayor alcance y repercusión. La dimensión lingüística de la estandarización no es nada extraña para los hispanohablantes. Pensemos lo que sucede en los medios de comunicación con el denominado español estándar. Como es sabido, el proceso de estandarización de las lenguas europeas inició en su forma escrita con la invención de la imprenta por Gutenberg en el siglo XV
mientras que su consolidación en su forma oral se produjo gracias a la aparición de la radio y la televisión. De igual modo, debemos recordar que toda lengua estándar se basa en los usos de ciertos grupos que tienen prestigio lingüístico y poder económico en una comunidad. De acuerdo con el Diccionario Panhispánico de Dudas, el español estándar se basa en los usos formales y cultos que emplean los hispanohablantes al hablar en público, que escuchamos en los locutores de radio y televisión, que leemos en los artículos y libros científicos y técnicos, y del que se valen las agencias internacionales de prensa, los estudios de doblaje, las productoras de telenovelas, etc. Sin embargo, a pesar de que el denominado español estándar aspiraría a conformar una única variante capaz de representar a todos los hispanohablantes, la realidad es que hay más de un español estándar. Por ello, Raúl Ávila reconoce la pertinencia de hablar de un español internacional que comprende 3 españoles estándar distintos. Tenemos un estándar alfa que corresponde a grandes rasgos a las variantes cultas de las ciudades de México, Bogotá y Quito, y que es el que se escucha con mayor frecuencia en los doblajes, en las telenovelas, en los anuncios y en los programas informativos. Desde un punto de vista lingüístico, este estándar alfa se caracteriza por no hacer la distinción entre el fonema fricativo alveolar sordo y el fonema fricativo dental sordo, y por evitar el uso de los pronombres vosotros y vos. También existe un estándar beta que depende de los usos de algunos comentaristas de países del Caribe y del Río de la Plata, y que se caracteriza por presentar la aspiración del fonema fricativo alveolar sordo y la pronunciación del fonema fricativo palatal sonoro. Y un estándar gamma que representa la variante estándar de España, que se caracteriza por hacer la distinción entre el fonema fricativo alveolar sordo y el fonema fricativo dental sordo, y el uso del pronombre personal de segunda persona del plural vosotros. Me parece que en términos léxicos, y a reserva de contar con una investigación profunda al respecto, el estándar alfa es el que más claramente evita el uso de regionalismos y coloquialismos debido al tipo de contenidos en los que se emplea y al tipo de público al que está dirigido. No obstante, en el ámbito de la traducción se observa con regularidad que las empresas que solicitan servicios de doblaje y subtitulaje suelen partir de 2 grandes categorías que parecen estar orientadas exclusivamente por criterios comerciales. De modo que para evitar desembolsar una mayor cantidad de dinero ofreciendo versiones dobladas y subtituladas para cada país hispanohablante, o para el caso del continente americano, para más de un español estándar, las empresas se contentan con hacer la distinción entre castellano y español latinoamericano. En pocos casos, las empresas manejan manuales de estilo para compartirlos con sus traductores con el fin de tener lineamientos claros para que puedan desempeñar mejor su trabajo. A mi parecer, en la búsqueda de esta estandarización o de la búsqueda de ese español general, que seguimos esperando se nos diga cuál es, se parte de una serie de principios e impresiones subjetivas más o menos explícitas que, en su afán por minimizar la variación y asegurar una supuesta comunicación transparente, desembocan en un español artificial que se encuentra regido por una normatividad lingüística y social. Para entender esta noción de normatividad es necesario hacer la distinción entre el uso de la lengua que se relaciona directamente con la manera o maneras como se habla una lengua y la norma que tiene que ver con la forma en que se juzga si un uso es correcto, incorrecto, propio, impropio, etc. Me parece que las editoriales encargadas de revisar y editar las traducciones literarias, así como las agencias de subtitulaje y doblaje, son lugares propicios para explorar las normas existentes que defienden ciertos usos que se estiman convenientes desde un punto de vista lingüístico, social y comercial. He tenido la oportunidad de consultar un manual de estilo del canal Turner International en el que se señalan algunas pautas a seguir al momento de elaborar una propuesta de traducción audiovisual de sus programas. Por un lado, se explicitan algunas normas prescriptivas que afectan aspectos formales como la puntuación, la segmentación, la duración de los subtítulos, etc. Por otro lado, encontramos también algunas normas de valoración social que operan en esas áreas del vocabulario donde es esperable que exista mayor variación interdialectal, como es el caso de voces regionales, jergales, coloquiales o altisonantes. En este breve manual aparece un apartado especialmente dedicado al tratamiento del vocabulario considerado vulgar y coloquial. Como se puede ver en el siguiente extracto, este cliente pide explícitamente evitar el uso de voces jergales o coloquiales. Entonces ahí tienen en esta imagen algunos usos que prohíbe Turner o que considera incorrectos, que pueden ir leyendo, ¿no?
De igual modo, se hace una distinción entre aquellas opciones que se consideran aceptables para traducir palabras altisonantes y aquellas palabras cuyo uso está completamente prohibido. ¿Se alcanzan a ver? Bueno, les digo, por ejemplo, está prohibido, está permitido en este caso utilizar, para traducir jerk, utilizar la palabra baboso, para bastard, bastardo, para asshole, boludo, para asshole también cabrón, para hablar del coito, cepillar, para hablar de los testículos, cojones. También otra opción para decir bastardo como guacho, para decir son of a, hijo de, también como asshole, huevón, utilizar para traducir testicles, huevos, stupid como imbécil, etcétera, ¿no? Son varios los que sí se permiten. Y en anterior había usos que no se permitían, como por ejemplo se dice que es correcto utilizar la palabra no bromees, pero no jodas. Es correcto decir inclusive me dispararon y no termines siendo disparado. En el caso de paja o mear, se prohíben y sino más bien decirlo masturbó o necesito orinar, etc. Y también tenemos algunas otras voces prohibidas que ahorita les puedo también leer algunos ejemplos, ¿no? Para el caso de las palabras que sí están permitidas, encontramos casos que para nosotros como hablantes de español mexicano nos sueltan sumamente marcadas. Por ejemplo, guacho, que lo parió, ramera, boludo y polvo, por mencionar algunas. Estos vocablos revelan que este manual se hizo pensando en el español argentino, pero curiosamente es también el que circula entre los traductores mexicanos que trabajan para esta empresa. Posteriormente tenemos también estos voces vulgares prohibidas por Turner International, donde en el caso del orgasmo no se puede decir acabar para traducir climate, ¿no? También se prohíbe el uso de bolas para hablar de los testículos, de bicho para hablar del pene, de cachucha para hablar de la vagina, de cagada cuando hay un failure, de carajo para traducir fuck, aquí con chingar también con el significado de to fuck, etcétera, ¿no? Evidentemente, los vocablos prohibidos también se ejemplifican en su mayoría a partir del español argentino, tal y como lo demuestran casos como mono, orto, gachar y bicho. Con estos ejemplos he querido mostrar que la mayoría de las veces, al menos en el área del subtitulaje y el doblaje, existe un claro interés por ofrecer un producto apto, claro y transparente para un público hispanohablante en el continente americano. Este cometido parece posible cuando los productos de la lengua fuente a traducir se manejan en un registro tal que se puede recurrir al vocabulario de la lengua fruta de base literaria del español, en gran medida compartimos los hispanohablantes. No obstante, para aquellos casos donde se debe traducir programas en los que aparece el uso de un léxico de base popular, coloquial o vulgar, no podemos recurrir a esa tradición culta para ofrecer una única versión que satisfaga y se apegue a la naturalidad de expresión de los diversos dialectos del español. En consecuencia, la búsqueda de un español general o un español no marcado que resulte comunicativamente claro y comprensible para todas las comunidades hispanohablantes es un ideal que desde el punto de vista de la ciencia y el lenguaje resulta insostenible, pero que desde el punto de vista comercial es muy redituable. Ciertamente, ni todos los trabajos de traducción son iguales, ni todos tienen el mismo objetivo, de manera que muchas decisiones traductológicas no dependen de los traductores, sino de las preferencias, gustos, intereses y prioridades de cada cliente. En lo personal, considero que el único modo de empezar a conocer y documentar el léxico común y el léxico diferencial de los doblajes y subtitulajes que consumimos en Hispanoamérica es mediante la creación de corpus paralelos y corpus comparables que reúnan traducciones audiovisuales elaboradas por traductores de dos o más dialectos del español americano. De esta manera sabremos y muy probablemente comprobaremos el modo en que la variación léxica se manifiesta en este
español latino al que los clientes apelan insistentemente, pero que son incapaces de caracterizar con claridad. Muchas gracias. Chicos, tenemos todavía 5 minutos para preguntas. Si levantan la mano, les voy a hacer el micrófono. Que no les dé pena. Sí, por favor. Hola, buenos días. Mi pregunta iría encaminada a una opinión personal, porque hay un debate en traductología acerca de hecho, de la imposibilidad del español neutro. Ajá. ¿Qué opina usted de manera personal? Bueno, un poco lo que comento en esta conferencia es que creo que esta invención del español neutral es una invención de las empresas precisamente para evitar desembolsar mayor cantidad de dinero y tener que adaptar su producto a cada variante del español. Y por eso mismo yo invitaría a hacer un corpus donde viéramos qué se entiende por español neutro en Argentina, con una serie en este caso, decía doblajes y subtitulajes que se hayan hecho en Argentina, para ver ellos qué entienden por español neutro. También en México se podría hacer, en Chile y demás, y hacer un estudio comparativo para ver efectivamente qué sí se comparte y qué no. Es un hecho que, digo, todos ustedes como traductores poco a poco se han ido sensibilizando y me imagino que ahora que ven películas dobladas, leen los subtítulos y muchas veces detectan automáticamente en dónde se hizo tal o cual traducción por alguna palabra que se utilizó. Automáticamente se distingue, si utilizan esta palabra, esto lo hizo un argentino, esto lo hizo un chileno, esto lo hizo un mexicano, etc. Y en ese sentido creo que el español neutro, digo, es una aspiración, es un ideal que desde mi perspectiva no se ha caracterizado de una manera muy clara, y por eso para conocer efectivamente habría que ir al plano empírico y revisar con estos corpus comparables y paralelos, ver de qué manera trabaja en este supuesto español neutro en diferentes dialectos del español americano. Por lo que entendía en la presentación, entonces hablamos de un español neutro más recargado hacia lo latinoamericano que hacia lo peninsular, ¿eh? También, sí, claro, porque conviene. Solamente digamos que obviamente en España también hay una variación interdialectal, ¿no? Y intradialectal también. Pero en América, al ser tantos los países que tienen como lengua nacional el español, y imagínate también las empresas que siempre quieren gastar menos y ahorrarse algo de dinero, que tuvieran que crear una versión de sus doblajes para cada país. E incluso también podemos detectar cierto vocabulario, o al menos yo me acuerdo que cuando era niño, que veía las caricaturas de mucho vocabulario que es pasivo, que yo nunca usaría, como emparedado de maní. Yo no sé si realmente en alguna variante del español alguien diga emparedado para un sándwich, o no sé, haría también otra, rosetas de maíz también. Entiendo que es también como una especie de renuncia, ¿no? Si se quiere llegar a como un consenso de lo neutral, a cada variante de las que nos presentó, tendría que renunciar a algunas comodidades lingüísticas, por decirlo de alguna forma. Y a desconocer esa riqueza que existe. Digo, obviamente yo lo digo desde el punto de vista como lingüista, pero es un hecho que, digo, a las empresas no les interesa el punto de vista de lingüista, sino que quieren, muchas veces lo único que quieren es que esté disponible sus productos para el mayor número de personas posible, ¿no? Gracias. Comentar algo al respecto. Dos cosas. Cuando yo estaba haciendo la tesis y la mandaba a España porque la hice a distancia, me regañaba, 2 o 3 maestros me regañaron, me llamaron la atención
porque lo describía de cierta manera y me decían que no era el español correcto. Y yo, ¿el español correcto? ¿Cuál es ese? O sea, yo estoy en México, soy mexicana, entonces me decían que pusiera voz, que usara otros usos, otras variaciones, que decía yo, es que no estoy acostumbrada y lo más seguro es que voy a tener muchos errores. Entonces tuve que mandar un documento que se me ocurrió para solicitarles que consideraran que yo era mexicana y que me ayudaran o me tuvieran paciencia. ¿Me explico? Y sí, me solucionó mucho el problema. Bueno, y yo tenía otra pregunta. Ahorita que estabas comentando sobre lo de variación formal, yo enseño la materia de traducción multimedia y hablo mucho con los chicos sobre no simplificar las ideas, porque muchas veces se pierde por completo la intención del texto. Claro. ¿Me explico? Entonces la gente simplifica por flojera, por comodidad. ¿Qué opinas al respecto? Yo sé que el cliente es el que manda, ¿verdad? Pero como quiera, yo sigo sufriendo mucho porque me molesta, en lo personal como traductora, me molesta que se haga eso. Claro. Yo creo que en toda traducción siempre hay ganancias y pérdidas. Y finalmente yo la idea que defiendo es que hasta cierto punto toda traducción es un texto relativamente independiente, a pesar de que se basa en un original, tiene una independencia porque va hacia otro público y se genera en el texto, en la cultura meta, ¿no? a la que va dirigido. En ese sentido, tiene ciertas particularidades propias por lo que lo podemos considerar como un texto relativamente independiente. Ahora, en cuanto a la variación formal, yo creo que en ocasiones sí puede ser desconocimiento del traductor de cómo traducir cierto elemento, y en otros casos pues sí probablemente se recurra a esa estrategia para que poder comunicar parte de ese significado. O sea, muchas veces, particularmente en el trabajo que está haciendo mi alumna con el llano en llamas, en ocasiones es porque son muchos mexicanismos, que hay dos alternativas, yo creo: utilizar el préstamo tal cual en español y poner una nota al pie en México significa tal, o en otras ocasiones utilizar palabras que son hiperónimos de estos palabras más específicas y que al menos te acercan un poquito al lector meta, a lo que se quería decir en el texto original. Yo les aclaro siempre que obviamente lo del texto, que es un texto nuevo, independiente, funciona también como que pues tú eres parte como el segundo autor, tú estás apoyando la obra, pero creo que primero, yo les digo siempre, tenemos que buscar la mejor acepción, lo más acertado, que se acerque a la idea, y si no le encuentras, ok, entiendo, busca otra cosa, date a entender, explica lo que sea, ¿verdad? Recurrimos a otras soluciones. Pero siempre digo, si hay una acepción más cercana o más precisa, que el alumno aprenda a decidir, tengo 3 o 4 y utilizo este, ¿verdad? Eso es su opción, es su decisión, pero que no lo haga sin saber que hay 4 opciones, que no sabe todo que conoce. ¿No claro. Sí. Bueno, gracias. Hola, muchas gracias por la plática, muy interesante. La pregunta va más que nada dirigida: ¿qué tanto podemos utilizar la sociolingüística, por ejemplo, la etnografía de la comunicación, en el sentido de esta variación léxica que existe? También un poquito de esta cuestión de la semántica léxica. Se me ocurre un ejemplo, siempre lo pongo en mi clase: Costco o por ejemplo Walmart, que son como las tiendas departamentales. Yo soy de Mexicali y yo les digo la Costco, la Walmart, sin ningún problema, y me noto que aquí en Ensenada es el Costco, el Walmart, ¿no? Lo mismo voy para el centro del país o para Guadalajara, digo, voy a ir a la Costco, pues mis amigos se ríen de mí, no, pues como que la Costco, pues porque pues para mí, de la idea como de la semántica conceptual, la variación